me ha transmitido en este día tiene por título Cuidado con el anatema. Ay, cuidado con el anatema. ¿Y qué es el anatema? En la antigua Grecia, en la antigüedad, un anatema era cualquier objeto o práctica reservados en un templo. No habla precisamente del templo de Dios. En un templo o apartados como sagrados para servicio a ciertos dioses, ¿sí? Pero en el Antiguo Testamento también el anatema era algo condenado a ser al exterminio, ya que se consideraba objeto de maldición. El anatema podía ser un collar, podía ser una piedra, alguna cosa que haya sido consagrada a dioses paganos. En el contexto del cristianismo, el anatema es algo o alguien maldito que debe permanecer fuera de la iglesia. Ay, ay, y el Señor me decía, cuidado con el anatema. Esto es una palabra que me dio hace unos cuantos años el Señor, pero me la trajo a memoria, me la refrescó esta semana cuando estaba preparándome. El Señor me volvió a decir, cuidado con el anatema, fíjate. Digo, Señor, ¿qué tenés? ¿Qué tenés que nosotros tengamos que analizar o examinar en nuestro corazón? Y si vamos a la palabra en Josué, cuenta la historia de cómo sucedió que se descubre el anatema dentro del pueblo de Dios. Josué capítulo 7, hoy vamos a usar bien las Biblias porque el proyector murió. Josué capítulo 7, versículos del 1 al 4 dice: Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y la reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban unos 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Yendo al contexto bíblico, contra Jai van a pelear luego de haber peleado contra Jericó. En realidad no pelearon, porque peleó el Señor, ¿no? A Jericó la rodearon todo el pueblo, dice la palabra, porque Dios les dio esa instrucción puntual, que todo el pueblo tenía que salir a la batalla y rodear las murallas esas que eran impenetrables, y que estas murallas iban a caer ante el grito de júbilo, ante el grito de guerra que sonó con todo el pueblo unido, más o menos como cantamos recién, todo el pueblo unido, y fueron derribadas esas murallas. De ahí venían otras instrucciones. El Señor les dijo que no tomaran del anatema, que no tomaran nada que había sido dedicado al templo de los dioses paganos de Jericó, que no se abastecieran de nada. Y si algo tomaban, debía de ser dedicado a Dios, a nuestro Dios. Bien, había un hombre llamado Acán que no obedeció esa instrucción. Se dice que era un jefe de tribu, un jefe de familia, y este se tentó con algo que no era suyo y con algo que no tenía que tocar. Por ende, ese objeto se convirtió en maldito. Fueron varios, se cree que fue una túnica, un lingote de oro, un par de cosas que luego él las enterró en su tienda. Las enterró pensando que nadie se daría cuenta. Amén. Pensando, bueno, nadie se va a enterar, total está en mi tienda, ¿quién tiene que venir acá a examinar, a ver? Nadie. Entonces resulta que luego, cuando tienen que salir a la batalla nuevamente
y seguir alcanzando y ganando territorio, porque el Señor les había dado toda la tierra de Canaán para vencer. Luego el siguiente pueblo que les toca vencer y derribar, sabemos que Jericó, Egipto, eran pueblos de renombre, pero Jai era un pueblo chico. Jai no tenía guerreros, Jai era como quien dice una papa para ellos. Entonces por eso los que fueron a reconocer la tierra dicen, no fatiguemos a todo el pueblo. O sea, ya se basaron primeramente en su propio entendimiento. Se confiaron. Si no vayamos todos juntos, manda 2 o 3 mil hombres nomás, que con eso los vencemos. Esos los que fueron a reconocer la tierra, le dijeron a Josué. Y fue así, mandó 2 o 3 mil hombres Josué. Josué era la cabeza, el líder ya en ese momento. Moisés había muerto. Y resulta que vuelven corriendo. Lo sacaron zumbando de ahí los de Jai. Le dieron una linda paliza y algunos cayeron en batalla, murieron. Terminaron cargando con el pecado de Acán. Así se le llama, el pecado de Acán en este capítulo. Y allí dice la palabra que Josué rasga sus vestiduras, porque claro, cuando había muerte, cuando había fallecimiento, era una costumbre rasgar sus vestidos. Y el Señor le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te pones así en vez de ir a buscar cuál es la verdadera razón por la que no les di la victoria? ¿Por qué no vas e indagás? Porque yo te voy a mostrar cuál es el pecado que frenó mi mano para que yo te sostenga y te dé victoria. Y ahí abre los ojos Josué. Si seguimos, yo escribí acá, además de que se confiaron en la cantidad, a veces nos confiamos en nuestro entendimiento, pero también terminamos cometiendo el error de tocar lo que no es nuestro o de hacer lo que no nos mandó a hacer Dios. Amén. Y siguen en los versículos 5 y 6 que dice, y los hijos de Jai mataron de ellos unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por el cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y allí lo que les contaba, y dijo, Señor mío, ¿por qué hiciste pasar al pueblo por el Jordán para que muriéramos aquí? Ahí se cuestiona Josué un montón de cosas porque no entendía qué era lo que estaba pasando. Pero miren qué tajante es el Señor con este tema, con lo del anatema. En los versículos 10 al 12 dice la palabra, Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre su rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, porque yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Uf. No estaré más con vosotros, dice el Señor en esta palabra. No estaré más con ustedes. Si no sacás el anatema del medio, si no quitas lo oculto, si no quitas lo maldito, porque eso estaba maldecido ya, yo no estaré más con vosotros. Y mi pregunta es hoy, hermano querido, ¿vos querés que Dios no esté más con vos, con tu casa? ¿Te gustaría que Dios ya no te escuche, ya no acuda a tus ruegos, como era en este momento con Josué, que rogaba al Señor? ¿Te gustaría eso? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que cualquier cristiano en su sano juicio diría, no, yo quiero el favor de Dios en mi casa, quiero la bendición de Dios sobre mi casa, sobre mi familia.
Entonces tenemos que limpiarnos, tenemos que limpiar lo que no es de Él, sacar lo que no pertenece al Señor y echarlo fuera. Es como, yo sé que suena duro, suena muy extremo, ¿verdad? Pero a veces, como también lo dice la palabra luego en el Nuevo Testamento, cuando habla de las personas que son tomadas como gentiles en una iglesia, si no acatan, si no se rinden al Señor, si no siguen a su líder, obedecen los estatutos, los mandatos del Señor, si se le corrigió una y otra vez, dice la palabra, echarlo fuera, quitarlo del medio del campamento, quitarlo del medio de mi pueblo, porque es como el cajón de verduras o de manzana, de tomate, ¿no? Ahí Martín nos puede decir tranquilamente, uno que está podrido, ¿qué hace con el resto? Termina por podrir el resto, termina por hacer que se contagie eso malo que tiene dentro, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos está mandando a erradicar, a no permitir, a no darle lugar. Si es en nuestro hogar, tenemos alguno de nuestros hijos que está en falta continua, que todo el tiempo hace lo malo, que no obedece, que no acata órdenes. A veces sí es difícil, ¿no? O la situación no te lo permite decirle, no, salite. Pero yo he conocido hermanos cristianos que han tenido que tomar la decisión, ya no, con hijos mayores de edad, y que traían el pecado a su casa, que introducían la maldad, todo lo pecaminoso a su hogar, y le han tenido que decir, no, en este lugar el Señor habita, en este lugar, en esta casa que es santificada, mora el Espíritu Santo, entonces te tengo que cerrar la puerta, hijo mío. Con dolor, yo me imagino, una madre, un padre con mucho dolor. Y aún nosotros a nuestros hijos muchas veces se lo advertimos. Decimos, hoy en día ustedes nos tienen que obedecer, porque son niños, porque son menores de edad, nos tienen que obedecer. El día de mañana, pasados sus 18 años, ustedes quieren tomar sus rumbos, sus riendas, mientras que no sean pecados, la casa está abierta. El hogar familiar está abierto. Ya si quieren vivir una vida de libertinaje, de incredulidad, búsquese casa, búsquese un lugar, porque aquí habita el Señor. En nuestro hogar está el Espíritu Santo y no vamos a permitir que Él se vaya por causa nuestra. Amén. Y eso es lo que nos está mandando el Señor a hacer, exterminar el anatema, quitarlo, sea algún objeto, sea idolatría en nuestro corazón. Si nosotros estamos adorando, venerando algo que nos desvía de la mirada del Señor, lo tenemos que sacar, lo tenemos que arrancar de raíz para que no siga contaminando nuestra alma, nuestro espíritu. Amén. Y aún eso, si es una persona, tenemos que tener sabiduría y o frenarle en las cosas que hace mal o directamente quitarlo de en medio, sacarlo. Nos dicen, hay ahora, bueno, hay mucha moda y mucho en las redes sociales de apartarnos de personas tóxicas para limpiarnos, para estar bien nosotros, para tener una salud mental, una salud emocional. A veces nos ligamos a gente que no edifica, hermanos, que no nos trae nada bueno. Nos ligamos a amistades que dicen, no, pero es que es mi amigo de toda la vida, mi amigo de años. Pero ese amigo de años te arrastra, te tira a lo más profundo, a lo más bajo. ¿Vas a seguir luchando por algo que no te hace nada bien? A mí me tocó. Y yo sé que no era una persona mala, la persona con la que yo me desvinculé. Era una amiga también de toda la vida. Pero yo sabía que estando con ella, yo caía en pecado. Yo vivía mi vida a mi manera. Y yo sé y reconocía que no era mala. O sea, hacía las cosas como le parecían, a su entendimiento, a la cultura que teníamos. Pero mi cultura estaba empezando a cambiar. El Señor me estaba limpiando, me estaba cambiando, transformando y renovando mi mente. La palabra lo dice, que no nos amoldemos a este siglo, ¿verdad? Sino renovaos en el entendimiento,
en la palabra de Dios. Entonces no podemos permanecer con gente o a cosas, aferrado a cosas que nos desvían del Señor. Amén. Para ser bendecidos tenemos que aprender a cortar, a arrancar. Y eso es lo que sucede aquí con estos personajes, porque no era solo Acán, toda su familia había guardado ese anatema, toda su familia sabía de lo que estaba sucediendo. Entonces terminaron pagando consecuencias sobre ese acto. Miren, vamos un poquito más adelante, avanzamos la palabra en Josué 9. Ocurre algo muy similar con otro pueblo. Ya se había derribado a Jai, ya habían vencido, habían tomado posesión de esa tierra. Entonces viene un pueblo con miedo, con terror, temor, porque sabían lo que el pueblo de Israel era en las manos de Dios. El pueblo de Israel venció sin armas a Egipto, ¿verdad? Le vinieron pestes, calamidades, muerte, un montón de cosas que no supieron cómo manejar ni controlar. Y toda esa fama había recorrido todas las ciudades, los pueblos, las naciones de alrededor. Jericó había tenido miedo, Jai estaba con miedo. Entonces vienen aquí los gabaonitas, aparecen en escena. Dice capítulo 9, versículo 1. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en todas las costas del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos, todos los geos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio nuestro. ¿Cómo pues podemos hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quién sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Miren cómo sabían, qué bichos que eran, ¿no? Sabían lo que el Señor nuestro Dios hace. Versículo 10. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirle: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Avanzamos un poquito en lo que es la palabra ahí. Nos metieron el perro. Los gabaonitas le metieron el perro al pueblo de Israel, porque con todo ese piripipí, con todo ese chamullo cordobés, le dijeron: no, nosotros somos pobrecitos, venimos de re lejos. Eran los vecinos del lado. Los gabaonitas estaban al lado, pero les entró un miedo, un cuiqui bárbaro, sabiendo la fama de Josué y todo el pueblo de Israel, que eran vencedores, que eran guerreros victoriosos. Dice: tenemos que buscar alguna forma para que no nos maten, para que no nos exterminen. Se fingieron, se vistieron de viejitos, de pobrecitos ancianos, con ropas andrajosas. Miren cómo era, ¿no? El teatro, de antaño viene el teatro, fingiendo. Y le dijeron: nosotros somos tus siervos, ven y haz el favor. Y allí luego los siguientes versículos dice
que Josué hace un pacto con ellos, una alianza, y no les va a dar muerte, no los va a matar, porque ellos se rindieron a él, le vinieron a traer honor. En la astucia de los gabaonitas. Y Satanás, el diablo, es como estos gabaonitas, usa de su astucia, nos mete a nosotros el perro, nos engaña con muchas cosas, hace así las cosas, total nadie se va a dar cuenta, total, acá no hay nadie de la iglesia que te vea, ¿verdad? ¿Quién te va a ver? El pastor no tiene ojos en la espalda. Así te dice Satanás, te susurra cuando querés hacer algo malo o cuando sabes que estás por pecar. Nos engaña, nos distrae, intenta mantenernos por completo así, distraídos, en vergüenza. Pero nosotros debemos librarnos de esa atadura espiritual, vivir libres, sin lo oculto en medio nuestro. Todo lo que trae oscuridad, todo lo oculto es del diablo, es del enemigo. Porque el Señor es Dios de luz, no Dios de tinieblas. En las tinieblas se mueve Él, el príncipe de las tinieblas. Y así actuaron estos gabaonitas, así hicieron. Y resulta que, bueno, al cabo del tiempo, al cabo de unos 3 días aproximadamente, se da cuenta Josué del engaño. Pero ya estaba hecho, ya no sabía qué hacer. Y ya no podía volverse atrás con la promesa que les había hecho, el juramento, el trato. Pero ¿qué es lo que hace? Josué termina tomándolos a ellos como siervos suyos, como si fuesen esclavos suyos. Y así es la gente que no cambia su mentalidad al encontrarse con el Señor. O sea, estos gabaonitas se encontraron con el pueblo escogido de Dios. Se encontraron con los ungidos, con los apartados del Señor. Pero en lugar de volverse de lo malo, no. Llegaron con mentiras, con engaños. Se introdujeron a un pueblo santo, pero con mucho engaño. Y si no cambiaron esa mentalidad, terminaron siendo esclavos. Así sucede también, hermanos, en algunas iglesias. Pido a Dios que no sea en esta. Se introduce pueblo enemigo, se introduce gente que no tiene el mismo espíritu, que no cree en Dios, que no se rinde al Señor por completo. Termina infiltrado en el pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa? Sigue en su condición de esclavo. Sigue con su vida en pecado y termina siendo esclavo de Satanás el diablo. No de nosotros, no de la iglesia, no de los hermanos, pero siguen pensando, ay, pobrecito de mí, ay, yo soy el pobre, yo no tengo, ayúdenme, ¿no? ¿Conocen a gente así que debe decir, pero estás en el reino de Dios, pero vivís para Dios, pero es siempre pobre de mí? Ayúdenme, órenme, bendíganme, ¿no? Terminan siendo gabaonitas, pueblo infiltrado, no pueblo adoptado por el Señor. Pueblo infiltrado, gente que nunca rompió su estructura mental y piensa que el mundo se tiene que trasladar a la iglesia. O sea, quieren traer las costumbres del mundo adentro de la iglesia y no sacar el mundo de adentro de ellos. No seamos de eso, hermano. Ruego al Señor que no seamos de esos nosotros, que seamos renovados por medio del conocimiento de la palabra, por medio de la revelación de Jesucristo. Que Él nos revele. Si hay algo, hermano mío, que esté dentro tuyo, que vos notes y sientas decir, esto no, me parece que es una alerta. Desobedezco mucho, no sé, me quejo mucho. Señor, sácalo, arráncalo. No quiero ser de esas personas. No quiero ser de los que se frenan en el proceso. Quiero ser de los que avanzan, de los que obtienen victoria. ¿Saben qué sucedió con los gabaonitas? Ellos no iban a pelear las siguientes batallas. Ellos no obtenían terreno cuando ganaba Israel. Eran los aguadores y los leñadores del pueblo. Nada más. No tenían heredad, no tenían nada.
Dice la palabra en Hebreos 4, versículos 12 y 13, leo de la Nueva Traducción Viviente. Pues la palabra de Dios, que es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuenta. ¿A quién? Al Señor. El Señor escudriña nuestro corazón. Su palabra nos entra y rompe, quita, desarraiga, saca estructuras, saca costumbres familiares para hacernos nuevos. No es porque sí, no es que hace una operación a corazón abierto para dejarlo abierto así, sino para sanar, para liberarnos. La palabra de Dios nos opera. Seamos conscientes de que un día nosotros vamos a rendir cuentas frente al gran trono blanco, y lo que pensábamos que nadie se enteraría es puesto a luz ante Dios. Decimos, me pasaba, hermano, la verdad que me pasaba. Cuando yo conocí al Señor, decía, vivo en Tancacha, no me conoce nadie acá. Venía de la otra punta de Córdoba, de allá de Santa Isabel. ¿Quién se va a enterar lo que hice anoche? Me presentaba ante una sierva de Dios, nuestra pastora Blanca, y decía, ¿qué hiciste vos anoche? Nada, no sé. Somos desnudos ante la palabra de Dios, somos desnudos ante un ser espiritual, ante alguien que discierne lo que portamos, lo que traemos. Tengamos cuidado. A veces pensamos eso, nadie se va a enterar de lo que hice. Hice un negocio ilícito, vendí algo en el mercado negro. No sé lo que pueda hacer, la lucha que pueda hacer. Y pensamos que nadie se va a enterar. ¿Quién le va a ir a decir a mi líder, a mi responsable? Si nadie me vio, el Señor sí. Nuestro Dios todo lo ve, nada se le oculta, nada se le pasa, ¿no? Recibíamos hace un tiempo atrás la palabra que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Tal vez al hombre sí, tal vez a nosotros nos digan, no vine por tal cosa y te creamos. Y es, bueno, muy bien, hermano, está bien, no hay problema. Pero si está en tu corazón y sabes lo que has hecho, el Señor lo expone a luz. Pero no para avergonzarnos. El Señor no avergüenza, sino para sanarnos, para hacernos libres. Él quiere que nosotros dejemos la vieja vida, todo lo pecaminoso atrás, y que seamos nuevas criaturas en Él, que caminemos en bendición, en rectitud, en orden. Eso es lo que nuestro Dios anhela, que tengamos una manera transparente de vivir, que podamos cumplir con lo que Él nos manda, predicar su palabra, ¿no? Nos estamos preparando para estos tiempos, Misión 70, es un tiempo poderoso. Dice la palabra de Dios que el mundo clama y gime por la manifestación de los hijos de Dios. Pero de los hijos de Dios, no de los gabaonitas. El Señor quiere hijos de Dios plantados, firmes, predicando la palabra, rompiendo yugos, echando fuera demonios. El Señor quiere a esos fortalecidos, a esos que quitaron todo el anatema de adentro suyo, a que ya el pecado no los domina. A eso los quiere afuera, hablando, predicando, llevando salvación. Nadie le cree las verdades del Evangelio a alguien que no es sincero en su modo de vida. A un mentiroso no le cree nadie. ¿Recuerdan la historia, no? Del jovencito con el lobo. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y venían y querían salvarlo. Y era mentira. Y así una y otra vez. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Se lo come el lobo. Nadie vino a salvarlo. Porque no le creyeron. Porque vivía mintiendo.
¿Quién le cree a que en su modo de vida oculta cosas, miente, omite? Omitir también es mentir, hermano. Es parte de la mentira. Dice, bueno, no dije todo, dije una parte. Es parte de la mentira. Porque nos creemos esa omisión. Nos creemos que está bien. Decimos un discurso a medias. Y eso el Señor lo sabe y lo ve. Como está en la historia, en San Juan 4, de esta mujer samaritana, ¿no? Que se encuentra con Jesús allí en el pozo. La otra vez hablábamos sobre el agua que da vida, ¿no? A raíz de esta palabra. Pero ahora podemos hablar de lo expuesta que fue esa mujer, de cómo salió a la luz su pecado. Y no tuvo que decir nada ella. No tuvo que mencionar absolutamente nada. Simplemente el Señor, con su presencia, desnudó su alma, su espíritu, todo lo que había en ella. Los maridos ocultos, pues los tenía ahí, bien ocultos. Y encima el que tenía el último no era marido. Seguía pecando así. Se vuelve una costumbre a veces, ¿verdad? Muchas veces la mentira se termina volviendo una costumbre. Y la mentira acarrea más pecados. La omisión acarrea más pecados. El ocultar. Jesús le pide agua nada más. Hablan, conversan. Pero Él la confronta con palabras de salvación. Él no la quiso condenar. Él no quiso decirle, vos que tenés has tenido 5 maridos. Mujer adúltera, reírse. No, Jesús no confronta de esa manera. Jesús nos confronta para que nosotros nos volvamos a Él, para que nos liberemos de esa culpa, de esa carga. Dice, es verdad, 5 has tenido y el que hoy tienes no es tu marido. Ve y búscalo, ve y dile que te has encontrado conmigo, ve y habla, porque yo te puedo liberar. El Señor provoca que lo que había oculto en ella, como en nosotros, salga a la luz. ¿No se siente bien, no? Cuando nos quitamos un peso, una mochila, contamos una carga. O solamente a mí me pasó cuando venía y siempre con algo nuevo, con algo diferente. Y lo contamos. Nuestro pecado se ha expuesto ante alguien y esta persona no nos juzga, sino que nos dice, vete y no peques más. Cambia tu vieja manera de vivir. Comenzá a creerle al Señor que tu vida puede cambiar. Y nos sentimos libres, nos sentimos descargados. El Señor quiere eso para nosotros. Que todo lo que les pongamos a Jesús va a ser para vida eterna y salvación de nuestra alma. ¿No decíamos en el primer versículo que compartí? ¿No vale más tu alma que cualquier otra cosa? Para Jesús vale mucho más tu alma. Más que el oro, más que la plata. Tu alma es lo que Él desea. Tu espíritu, que sea su espíritu. Él no quería condenarla, sino por el contrario, hacerla libre de toda la vergüenza, de todo el dolor, de toda la angustia que sufría. El pecado oculto es como la lepra, nos enferma, daña de adentro hacia afuera. Tengamos en cuenta esto, hermanos, que sea una revelación para nosotros. Todo lo que está oculto te enferma. A veces decimos, no sé por qué me duele tanto el cuerpo, por qué me duele la panza, me duele esto. A mí me pasaba cuando era chica que no había estudiado para una prueba. El Señor sabía que yo no había estudiado para una prueba. Mi mamá no, pero Dios sí sabía. Esos retorcijones de panza estando en la prueba, esos dolores. Yo pensaba, ¿por qué vamos todos al baño? Le pedimos, en medio de la prueba, ¿no? ¿No pasa? ¿Okay? ¿No pasa que todos quieren ir al baño? Profe, ¿me deja ir al baño? Es el dolor de panza, de que sabes que no hiciste lo que tenías que hacer, de ponerte a estudiar. Pero cuando estudiábamos, sentí
una máster. Me sentaba y tranquila, entregaba mi prueba, tranquila, sin ningún dolor de panza. Es así, el pecado, todo lo malo que hagamos, nos enferma, nos pone mal, nos angustia. La angustia, la depresión, te enferman. Trae dolor en el cuerpo, los huesos. Dice, mis huesos se envejecieron, dice la palabra, por el pecado, por la falta de comunión con Dios. Si seguimos allí, en el capítulo 7 del libro de Josué, vamos a los versículos 20, 21, porque los anteriores cuando manda al pueblo a purificarse, del 13 al 20. Pero dice así: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Miren lo que significa el nombre Acán. Del origen hebreo es el nombre masculino, ¿no? Que significado es problemas, turbado o perturbador del orden. Vaya que si no hizo todo eso. Trajo problemas al pueblo, dificultades, derrota. Él mismo quedó turbado, él mismo quedó así, confundido, perturbador del orden. Hizo un revuelo en medio del pueblo, hizo un desorden. Él mismo escondió problemas y acarreó más problemas. Amén. ¿Conoce a alguien así? Qué problemático y acarrea más problemas y trae más problemas. Hubo una época que decía, ya, güey, ya. Mencionaban a alguien y otra vez esa persona, otra vez con problemas, otra vez la burra al trigo. Yo misma fui así, hermanos, de verdad, yo me reconozco, digo, el Señor primero me predicó a mí con esta palabra. Primerito, el Señor nos toca a nosotros. ¿No te acordás la Dayana que venía de chica y todos los días era un problema diferente? Bueno, así son los Acán. Acarrean problemas. Dice, versículo 22, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ellos. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y los pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, y sus hijos y sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y les dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Esto es turbación, el Valle de Acor. Qué tremendo, ¿no? Tuvieron que hacer eso, no quedaba de otra. El Señor les envió a sacar el anatema completo, a que no quedara ni una raíz de pecado, ni un poquito. Y como anteriormente también en una prédica tuve la oportunidad de decir que cuando nosotros tomamos malas decisiones, terminamos por corromper nuestra familia, nuestros hijos, terminan pagando los platos rotos. Vemos un caso aquí en la palabra. Por culpa de Acán, por culpa de su codicia, termina muriendo también su familia, todas sus pertenencias, todo tenían que destruir, porque si no,
podía llegar a ser que en algún momento alguno de sus hijos cometiera el mismo pecado, hiciera lo mismo y terminaran trayendo anatema nuevamente a la casa del Señor, a Israel. Una vez quitado el anatema de en medio, vienen las victorias. A partir de ahí, cuando es limpiado, el Señor les dice, ahora sí los voy a defender, ahora sí van a ganar, ahora sí van a derribar a todo enemigo. Y fue ahí que después van todo el pueblo contra Jai y toman posesión de la tierra. Toman a esa tierra y todos los pueblos siguientes. La palabra ahí lo relata, todo el libro de Josué, cómo van venciendo y ganando. Pero estos en un momento se confiaron y dejaron entrar el anatema en su hogar, en Israel, en la casa del Señor. Por eso yo le puse ese nombre a la palabra. Cuidado con el anatema. Cuidado con lo que dejamos entrar. Cuidado con lo que viene a nuestros oídos y le prestamos el oído. Cuidado. Cerremos la puerta, cerremos así las persianas a todo lo que nos va a desviar de la voluntad de Dios, a todo lo que nos lleva a pecar. Israel venció y yo te digo que nosotros mismos vamos a obtener victorias poderosas en el matrimonio, en la economía, en la salud, arrancando el anatema de nuestra vida, de nuestro hogar. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un aplauso al Señor que Él merece. Yo notaba en mis pensamientos, no le des ni un lugarcito a lo oculto. Basta ya de esconder, porque Dios te necesita santo, puro, y para las grandes batallas que vienen por delante, y para que el mundo crea por medio de tus palabras en Jesucristo el Salvador. Vos tenés que ser usado por el Señor. Vos sos un instrumento útil en las manos del Señor. Pero ¿cómo te va a utilizar si hay cosas que al Señor no le agradan todavía? ¿Cómo puede tomar Él, que es santo y puro, algo que todavía no ha sido santificado? Él no toca. Lo que no es santo no lo toca. No lo bendice, no lo utiliza. Ahí también me venía eso, a veces cuando no tenemos respuesta a nuestras oraciones, ¿verdad? Esa es la palabra que puede haber estorbo en las oraciones. Puede haber pecados que te forman un techo, que te generan ahí un impedimento. Y si no te das cuenta y el pecado sigue, después terminas por decir, no, Dios no está conmigo, Dios no me responde, Dios no me habla, Dios no me quiere, no me escucha. Pero primero nos tenemos que examinar en lo profundo. Es decir, Señor, ¿qué hay en mí que está impidiendo tu respuesta? ¿Qué hay en mí o qué hay en mi alrededor? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está sucediendo a mi alrededor para que se frene esa respuesta? Sucedió con Daniel. Daniel era un hombre íntegro, profeta de Dios. Y él oraba sin cesar. Pero por 21 días, el príncipe de Persia, un principado del reino de las tinieblas, estaba frenando al angelito que venía con la respuesta de parte de Dios. También a veces eso, nosotros tenemos que discernir en lo espiritual, saber contra quién estamos peleando, contra quién estamos luchando, que no es contra sangre ni carne, no es contra las personas que viven en nuestro hogar, no es contra nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, nuestros hermanos, es contra los espíritus que operan a través de ellos. Un hijo de Dios tiene que ser más astuto que Satanás, amén, más astuto que un gabaonita. No nos dejemos meter el perro, no dejemos que el enemigo haga con nuestra vida, con nuestra casa lo que quiera. Seamos más vivos. Lucas 8, versículo 17 dice así: pues todo lo secreto, tarde o temprano, se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a luz y se dará a conocer a todos. Es una promesa de Dios, es una verdad de Dios, es un estatuto de Él, es un mandamiento, que nosotros seamos transparentes, que nos demos a Él íntegros, con un corazón abierto y puro y santo para Él.
Te invito a que te pongas de pie y que podamos hacer una oración, una proclamación a Él, para pedirle con toda nuestra fuerza que si hay algo que no viene de su reino, que si hay algo